Amigos, hoy queremos compartir con ustedes el episodio número 11. Hay un texto muy poderoso. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto no está hablando solamente de información, sino de preparación. Pastor, ¿cómo usted ve este texto? Ok, la palabra en Oseas capítulo 4, verso 6, en la traducción La Palabra de la versión de España dice de la siguiente manera. Ajá. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es increíble lo que este versículo a nosotros nos muestra, porque el versículo de Oseas lo que está resaltando realmente es la falta de conocimiento que no solamente tenía el pueblo de Israel, sino que también carecía los sacerdotes. Y correcto. Esa falta de conocimiento, mi hermano Obed, creo que va vinculada al desprecio del pueblo de Israel por las cosas de Dios. Es tremendo cuando nosotros entramos en ese desprecio hacia el conocimiento de Dios, hacia el conocimiento de su palabra. Y entonces la historia bíblica nos narra a nosotros que ese pueblo dejó de buscar a Dios y entonces introdujo prácticas de idolatría, a dioses paganos, cayendo en abominación delante de Dios. Y todo por el desprecio del pueblo de Dios a la falta de conocimiento que en él había de Dios mismo. Ahora, ¿usted cree que las personas de este tiempo no avanzan por falta de preparación? Yo creo que sí, porque cuando nosotros vemos el pasaje de Oseas 4:6, no solamente está resaltando el problema del pueblo. Oh, ya. Ni el propio problema del rey, porque hasta el rey había rechazado al Señor. Claro. Sino el problema realmente radicaba en el sacerdocio, porque incluso los sacerdotes que debían de guiar a la nación al conocimiento de Dios, ellos mismos se corrompieron. Ellos mismos también rechazaron el conocimiento a Dios. Entonces, aquel ente transformador, aquellas personas que eran las encargadas, las indicadas, las adecuadas de parte de Dios para conducir al pueblo en el conocimiento de Dios, lo estaban rechazando. Entonces, definitivamente ahí había un problema, porque la falta de conocimiento realmente fue una consecuencia del rechazo del pueblo de Dios a los caminos del Señor. O sea, ellos no quisieron de cierta manera seguir caminando, valga la redundancia, en los caminos del Señor. Y yo creo que eso hoy nosotros lo podemos ver de una manera muy palpable, ¿verdad? Porque hoy hay mucha falta de preparación en el ministerio, mucha falta de preparación en la iglesia, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros, aunque queramos negarlo, lo podemos palpar, ¿verdad? Entonces, aquel tiempo, fíjate, en aquel tiempo, Dios era accesible a través de sus líderes, a través de sus sacerdotes, pero incluso ellos estaban apartados de Dios. Entonces, hoy nosotros podemos ver ese espejo nuevamente volviéndose a reflejar en la iglesia del Señor, ¿verdad? Porque somos nosotros los encargados de guiar al pueblo de Dios como pastores, como ministros, pero nosotros mismos nos hemos apartado del conocimiento de Dios, o lo hemos rechazado, o no le hemos dado el valor y la prioridad que debe de tener la preparación ministerial, la preparación bíblica, la preparación teológica en nuestras vidas ministeriales. Ahora, ese pasaje, ¿de qué tipo de conocimiento está hablando? Definitivamente está hablando del conocimiento del Señor, está hablando de la falta de conocimiento a su palabra, de la falta de conocimiento a la ley. Ellos habían olvidado la ley de Dios. Sí, pues. Entonces realmente lo que ahí había era una falta de comprensión a la palabra del Señor, a la ley de Dios. ¿Y a dónde los estaba conduciendo? A la ignorancia. Y si te das cuenta, hoy por hoy, aunque nos duela admitirlo, nos duela aceptarlo,
pero estamos cayendo en mucha ignorancia espiritual, teológica, bíblica, ¿verdad? El endurecimiento de nuestro corazón viene cuando nosotros rechazamos el conocimiento de Dios. Entonces quiere decir que realmente hoy nosotros lo que tenemos o lo que la iglesia tiene o está cayendo es en el endurecimiento de su corazón, porque eso se está reflejando, se está viendo en el rechazar el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, el conocimiento de la teología que realmente nosotros deberíamos de manejar y enseñarle al pueblo de Dios. Pastor, la preparación definitivamente va a definir nuestro futuro. Ahora, ¿usted cree que hay algunas oportunidades que podamos perder por no tener preparación? Sí, porque si nosotros nos damos cuenta en todo el contexto del libro de Oseas, no solo el verso 6 del capítulo 4, sino en todo el contexto, nosotros podemos darnos cuenta que el pueblo de Israel lo que cayó fue en sufrimiento. Entonces, tal como está profetizado en Oseas 4:6, cuanto más nosotros nos alejamos de Dios, más sujetos estamos a la destrucción. Exacto. Y hoy por hoy nosotros podemos ver nuestra sociedad, aunque no nos guste aceptarlo, se está destruyendo a pasos agigantados, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque ha faltado el conocimiento. Lo que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice, mira lo que dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Qué tremendo. Alejados de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Entonces, la dureza del corazón nuestro que ha venido a rechazar ese conocimiento, ¿a dónde nos está llevando? A la ignorancia. ¿Y por qué hay ignorancia hoy? Porque nosotros tenemos el entendimiento entenebrecido. Exacto. Ahora, vea, y yo creo que al final de todo eso, el nivel de preparación que yo tenga o que usted tenga o que nosotros tengamos es el nivel de lo alto que muchas veces podemos llegar, ¿verdad? Claro, es evidente, porque imagínate, hermano, una de las consecuencias que yo puedo ver de la falta del conocimiento hoy por hoy es el engaño, ¿verdad? Esto también se puede ver en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 22 nos habla cuando los fariseos y los saduceos discutieron con Jesús sobre las escrituras. En el verso 29, mira lo que dice. Entonces respondió Jesús y les dijo, están equivocados porque no conocen las escrituras ni tampoco el poder de Dios. Wow. Entonces ese es el problema hoy por hoy. Porque nosotros estamos a veces predicando lo que otros han predicado. Pero realmente, si nosotros hacemos conciencia, nosotros no conocemos las escrituras. Que carecemos de disciplina, carecemos de lectura diaria, carecemos de estudio, carecemos de preparación. Y el Señor les dijo a ellos, les expuso, ustedes, y fíjate a quién les está hablando. Le está hablando a fariseos y a saduceos. Personas preparadas. Y Él les está diciendo, ustedes están equivocados, porque ustedes no conocen la escritura. Podrán conocer leyes, podrán conocer dogmas, podrán conocer doctrinas, podrán conocer argumentos, lo que ustedes quieran, pero ustedes, les dijo, no conocen las escrituras y por ende tampoco pueden conocer el poder de Dios. Entonces ahora es más entendible para nosotros lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Entonces Pablo realmente en el evangelio encontró el poder de Dios. En otras palabras, Pablo a través del estudio, porque Pablo era un hombre preparado. Pablo era un hombre que había estudiado, te puedo asegurar, desde los 13 años, porque él era judío,
y él venía en una línea rabínica. Exacto. Y él había estudiado desde los 13 años la ley, la Torá. O sea, él conocía la escritura. Porque recordá que en ese momento solo eso existía, la ley, algunos salmos y los profetas, pero él conocía las escrituras. Él conocía las escrituras. Por eso es que cuando Jesús, camino a Damasco, se le revela a él, entonces hace un boom, porque él conocía. Ajá. En él había una preparación. Por eso a él no le fue tan difícil entender. Correcto. La gracia. Entonces, ¿por qué nosotros se nos hace a veces tan difícil entender muchas cosas de las escrituras? Porque no tenemos la preparación adecuada, porque no hemos querido estudiar, no hemos querido aprender, no hemos querido prepararnos. Tú decías algo, todos quieren lo alto, todos quieren el púlpito, todos quieren la plataforma, todos quieren predicar, pero no se quieren preparar. Tremendo. Y yo creo que hoy lo que está acosando a la iglesia del Señor, más que nunca, yo creo que es precisamente esa falta de conocimiento, el estar equivocados en entender y en aplicar, ¿verdad? Hace ratos yo te decía hablando, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos verdades bíblicas, ¿verdad? Pero tenemos mala aplicación teológica. Correcto. Entonces, realmente las preguntas de los religiosos del tiempo de Jesús era un reflejo de su engaño. ¿Qué es lo que estaban reflejando? La dureza de sus corazones. Y esa misma dureza en su corazón les impidió a ellos reconocer que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Totalmente. Ahora, ¿qué le diría usted a los que nos están viendo que le ha faltado preparación y que no ha comenzado? Yo creo que buscar más de Dios. Buscar a Dios, hermano, permite conocerle un poco más. Él definitivamente, hermano, Él ya se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Y si Él ya se ha revelado a nosotros a través de su palabra, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar su palabra. Exacto. Volver a las escrituras. Ahora bien, nosotros, hermano, yo creo que nos corresponde como verdaderos adoradores, ¿verdad? Como verdaderos adoradores, buscar a Dios en espíritu y en verdad. Dios siempre será la fuente de sabiduría. Y la escritura dice que debemos de pedirla, ¿verdad? Pídele a Dios la sabiduría y te será dada, porque así dice su palabra. Correcto. ¿Verdad? Y si alguno, Santiago, creo que está capítulo 1, si alguno de ustedes está falto o le falta sabiduría, pídala a Dios. Quien da a todos, dice la escritura, con liberalidad y sin reprochar, y él nos la va a dar. El problema es que nosotros hemos querido el camino fácil, nosotros hemos querido el atajo, ¿verdad? Porque hoy todo está fácil. Exacto. Antes de que cuando veníamos de camino a los estudios, veníamos platicando y tú decías, hoy es fácil, solo un bosquejito ahí del internet, bajar una prédica. Exacto. Y ya. O sea, ya no queremos estudiar, ya no queremos aprender más. Exacto. Y realmente, hermano, conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras, a través del estudio concienzudo y a cabalidad que debemos de tener, es lo que nos va a dar a nosotros el crecimiento en el amor de Cristo. ¿Verdad? Porque si te das cuenta, nosotros necesitamos crecer en el amor de Cristo. Así es. Ahora, no es que Dios no nos quiera bendecir, es que muchas veces nos ha faltado preparación para hacer lo que Él quiere que hagamos. Aprendí algo: nuestro nivel de preparación va a sostener nuestro propósito. Yo creo que sí. La escritura dice en 1 de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído
el amor de Dios que Él tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanecerá en él. ¿Y cómo llegamos a la comprensión de ese amor? A través del conocimiento de Dios. Totalmente. ¿Cómo llegamos al conocimiento de Dios? A través del estudio concienzudo, disciplinado de la palabra de Dios. Más aún, nosotros que estamos en este trabajo y en esta labor tan privilegiada de poder predicar y compartir la palabra de Dios. Es tiempo de prepararnos. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Bendiciones.